que vinieron en contra de tu vida. Él es el que hace que podamos perdonar a nuestros enemigos. Él es el que hace que podamos seguir amando como Él nos ama. Porque ninguno de nosotros hizo mérito para recibir ese amor. Él lo da, Él lo regala para aquellos que están dispuestos. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y adora porque algo Él va a hacer. En esta tarde, en esta noche, Él algo va a hacer. Sí, Señor, yo lo creo, Dios. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Jesús. Sí, Señor, es para ti, Señor. Vamos, iglesia, llama ese nombre. En ese nombre hay poder, hay salvación. En ese nombre hay sanidad, hay restauración, hay unidad, hay paz, hay bonanza, hay fe, hay autoridad, hay poder. En ese nombre caminamos con autoridad. Que el diablo lo escuche. Yeshua. Sí, Señor. Es para ti, Señor. Invocamos tu nombre. Es tu poder, Jesús. Es tu poder. Adoramos, Jesús. Glorifícate, Jesús. Mientras tú les cantas, mientras tú invocas su nombre, Él va obrando en tu situación. Él va trabajando en lo que tú no has podido lograr. Mientras tú le adoras, le exaltas, Él va obrando en lo que tú no pudiste lograr. Sea mucho tiempo, sea poco tiempo, Él lo hace.
¿Cuánto lo creen? Cuando uno llama su nombre, cuando uno invoca el nombre de Jesús, Él se manifiesta. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Es para el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos exaltaste, Señor. Porque tú nos brindas en esta tarde, Señor. Un tiempo de adoración, un tiempo de que nuestra alma se siente en paz. Pero aún tiene hambre, tiene sed en nuestro interior, Señor. Tú eres tú el único, Señor, que puedes saciar el hambre que hay en nosotros, Señor. Ahora estaba cantándole, diciendo el nombre de Jesús, Yeshua. Y me hizo acordar cuando una vuelta por la noche tuve un sueño. El enemigo había venido a mi mente a atormentarme. En esa noche había venido el enemigo a atormentar mi mente. No sé si alguna vez te pasó, has tenido algún sueño, algún ataque espiritual. Y la única manera que pude zafar, que pude salir, que pude ser liberado de ese sueño, fue cuando invoqué el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden creer? ¿Cuántos tuvieron un sueño así parecido? Amén. Parecía que el enemigo venía a atormentar nuestro sueño, a querer perjudicar, a querer matarnos. Sabemos que Él vino a matar, a robar y a destruir. Y uno muchas veces cuando está durmiendo está indefenso. Amén. Se encomienda la mano del Señor, pero el Señor es el que guarda nuestro sueño. Y esa noche yo no lo hice. Me acosté a dormir, no lo hice. Y el enemigo se aprovechó. Mire si será importante decir el nombre de Jesús. Que cuando lo dije, el enemigo desapareció. Desapareció totalmente. No hubo ningún tormento más. Después dije el nombre de Jesús. Allí me levanté y empecé a reprender. Todavía seguimos quedado si estaba escondido bajo la cama. Amén. Porque a veces pasa que volvemos a dormirnos y vuelve a venir. Es tiempo de levantarse. Es muy importante que aumentamos en la mano del Señor día a día y noche a noche para que nuestro sueño sea grato. Amén. No darle ni un milímetro de ventaja ni de espacio al enemigo. Por eso es muy importante decir el nombre de Jesús. Yeshua. Amén. Así que los invito a que se animen a decir el nombre de Jesús. Amén. A veces uno suspira y dice, ay Dios. Ese ay Dios a veces involucra cansancio, involucra siempre la misma situación. Amén. Pero a veces decimos, ay Señor, necesito tu ayuda. Ay Jesús, te necesito. Amén. Gloria a Jesús. Es muy importante decir el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. El hermano me estaba haciendo acuerdo. Si hay alguien por primera vez que nos visita esta tarde, levante su mano, le damos la bienvenida. ¿Tu nombre? Diego, bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Jesús. ¿Algún testimonio que alguien tenga para comentar bien rapidito? Algo que esté haciendo el Señor, trabajando. ¿Alguien? Adelante. Santo. Y Dios bendiga a toda la congregación. Yo quiero ser agradecida a Dios porque desde enero estoy sufriendo con una uña encarnada del pie izquierdo y bueno, Dios me ha guardado porque soy diabética
y saben lo que pasa con los diabéticos, son muy delicados. Entonces Dios me está guardando, estoy con una podóloga. 4 veces fui a los cirujanos y ninguno me quiso sacar la uña, antibiótico y bueno, cremas, y una vez el cirujano no vino tampoco. Bueno, pero el Señor está poniendo su mano poderosa en mí. Bueno, yo quiero dar un testimonio. Yo me caí hace como 2 años más en el baño arriba del carril de la mampara. Entonces hace un tiempo y medio, 1 año y medio más o menos, empecé a sentir un dolor en esta rodilla y tenía como un bultito. Yo me lo tocaba y era como una electricidad que me corría, pero un dolor, no me impedía caminar, pero era tocarlo y era doloroso, tremendo. Y yo me tengo doctor y le iba a decir que bueno, el Señor no quiere que yo me someta más a médico, ¿no? Y Él hizo el milagro el domingo y no me duele. Yo pegándome en la rodilla, ¿no? Así, y yo, si no me duele, no me podía tocar, no me podía recostar a nada. Y bueno, el Señor hizo el milagro y no me duele la rodilla. Y también quiero ser agradecida a una hermana en Cristo, que ella no está en el Evangelio ahora, pero sí, yo la conocí en el Evangelio, y ella está pasando por una enfermedad terminal y tiene solo 43 años, y hoy la cuñada estuvo en casa y le pregunté por Verónica. Me dice, Verónica, dice, pero el médico viene todos los días, porque ella estaban esperando de un momento ya para otro, y dice, se asombra porque no puede creer lo que ella está pasando. Quien dice que se siente cada día mejor, mejor, mejor. Y bueno, ya la vamos a ver acá porque yo pienso ir a visitarla y hablar con ella. Amén. ¿Sí? Bueno, amén. ¿Alguien más? Adelante. Buenas tardes a toda la población. Quiero dar un testimonio. Quiero decir que el Señor me ha hecho libre de toda antibiótico, de toda pastilla. El Señor se me ha hecho libre, ya no sufro más epilepsia, no sufro más convulsiones. Hace 23 años que el Señor me liberó de toda epilepsia y toda convulsión. Y ya soy libre para la gloria de Dios. El Señor lo hace, amén. ¿Alguien más? Nadie más. Amén. Le vamos a dar paso al hermano que va a estar compartiendo la palabra. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos en esta tarde. Dios les bendiga mucho. Recién estábamos diciendo, quiero conocer a Jesús, ¿verdad? Muchas veces nos imaginamos cómo sería, cómo será, cómo debe ser. Y muy rara vez tenemos en cuenta que Dios se puede dar a conocer a través de un mensaje. Así que les pido total atención, porque Dios en un solo mensaje puede transformar tu vida. Un día escuchaste que alguien te predicó, que alguien oró por ti, y ese día cambió tu vida para siempre. Amén. Un día nosotros estábamos perdidos, alguien vino, oró por nosotros, nos invitó a la iglesia y ahí cambió nuestra vida. Hoy puede ser ese día también. Que Dios te hable de tal manera que transforme tu historia. Dios todos los días está haciendo milagros. Todos los días
hace misericordia a millares. ¿Por qué no? Este puede ser tu día. ¿Por qué no? Depende de nosotros. Dios es tan grande que nos puede hablar a todos juntos. Quizás hoy escuches 1000 palabras en este mensaje. Las 1000 palabras quizás no sean para vos. Quizás hay 5 para vos, 8 para aquel, 12 para otro. Pero cada uno de nosotros debe estar atentos al momento en el que Dios te puede hablar. Hay algo que Dios va a decirte hoy, que si nosotros lo tomamos y lo aplicamos, nuestra vida va a ser transformada. Por favor, el primer versículo. Vamos a hablar de un personaje muy conocido. Creo que todos hemos oído montones de prédicas de Jacob. Creo que todos hemos en algún momento haber tenido una opinión con respecto a él. Se ha hablado bien de él, se ha hablado mal de él. En este ejemplo que vamos a ver hoy, Dios quiere enseñarnos otras formas de las cuales nosotros conocemos. Por eso el título de ¿cuál forma? Dice, entonces Jacob se enojó. Acuérdense de esta palabra, se enojó. Y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Siguiente. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Hasta ahí, 41. Has cambiado mi salario 10 veces. Tiene que ver con un ejemplo. 10 veces es cada tanto lo seguías, cada tanto me lo volvías a cambiar. Jacob se enoja de una situación que durante 20 años lo ha tenido en aflicción, en dolor. Ha sido engañado, ha sido burlado durante 20 años por el suegro, ha sido maltratado. Llegó un momento en que Jacob se enojó y se peleó con el suegro. En estos 20 años de aflicción, donde dice que hasta el sueño se le iba, que tenía que pagar por todos los daños que había sobre el rebaño, lo tenía que pagar a él, y que le cobraba el suegro, le cobraba todo lo que pasaba. El suegro era más tramposo que él, porque Jacob había hecho trampa anteriormente, pero en todo momento creo que la mayoría podemos llegar a decir, uy, pobre Jacob, 20 años de sufrimiento, 20 años de haber sido engañado, humillado, burlado, 20 años sometido bajo los peores tratos. Y creo que todos podemos identificarnos con eso, como recién decía. Todos podemos sentirnos identificados en que la vida quizás te ha tratado muy duro. Y igual que Jacob, quizás no lo merecemos, porque Jacob no era el mejor ejemplo de ética y moral. Sin embargo, parece muy duro lo que ha pasado Jacob durante 20 años. En estos 20 años, y tratando de
de pasarlo lo mejor posible, parecía que todo le iba mal. Y pareciera que en todo ese momento no estuviera Dios con él. Pareciera que hubiese quedado abandonado ahí. Sin embargo, el versículo 42 dice: si el Dios, esto es Jacob hablando con el suegro, ¿no? Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Mayormente cuando estamos en aflicción, cuando estamos como en ese momento se encontraba Jacob, pareciera que Dios no está con nosotros, porque nosotros tenemos la idea de que la bendición tiene que ser algo diferente, como que debería ser de otra forma. Cuando todo nos va bien, cuando todo nos trata bien, pareciera como que ahí sí Dios está con nosotros, porque nos empieza a ir bien. A Jacob le iba todo mal, se sentía muy mal. Sin embargo, él mismo reconoce delante del suegro que si Dios no hubiese estado con él, hubiese sido peor. Muchas veces en la vida nos sentimos de la misma manera. Podemos estar envueltos en crisis, en situaciones caóticas, como Jacob. Se había cansado, se había hartado del maltrato, del desprecio de parte de su misma familia. Hacía 20 años que trabajaba para el suegro y le iba mal, se sentía mal. Por eso la comparación de lo que le pudo estar pasando a Jacob en aquel momento y lo que nosotros podemos llegar a vivir en la vida diaria. A pesar de que, repito, Jacob no era el mejor ejemplo de moral y ética, a veces nos podemos sentir identificados de que la vida parece ser muy dura y muchas veces no logramos ver que realmente Jacob está caminando en la bendición de Dios. ¿Y saben por qué? Miren, siguiente por favor, 28. Capítulo 28. Dice: entonces Isaac es el padre de Jacob, llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. Las hijas de Labán. Ese es el suegro de Jacob. Hermano de tu madre, seguimos. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te daré la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Hacía más de 20 años atrás, el padre de Jacob lo bendice con estas palabras. Jacob sale de su tierra, de su ciudad, y empieza a cumplir con lo que el padre le había mandado. Le dijo: andá y tomá por esposas a las hijas de Labán y hacé ahí. Hacía mucho más de 20 años que Jacob comenzó a caminar en esa obediencia. Jacob estaba haciendo lo que el padre le había mandado hacer. Sin embargo, un día se hartó, se enojó, se peleó con su suegro y quiere irse del lado de su suegro. Entonces, las formas muchas veces
parecen que no son las correctas, no son las más lindas. Si nosotros empezamos a caminar en lo que se nos manda, lo primero que pensaríamos es que las puertas se nos tienen que abrir, las situaciones se tienen que empezar a dar a nuestro favor. Sin embargo, no es lo que este ejemplo de la palabra nos enseña hoy. Por eso, hay otras formas de las que Dios nos quiere enseñar. En medio de las crisis, las situaciones caóticas, es muy difícil darte cuenta porque no tenemos la claridad, no tenemos la serenidad como para poder entender lo que sucede. Hay muchas cosas que no entendemos, pero nos golpean muy duro, muy duro. Entonces, en medio de todas esas situaciones, debemos entender de que Dios no nos va a abandonar. Tú te tienes que ir de acá con la certeza, con la total convicción de que Dios no te va a abandonar en medio de todas las crisis que estés pasando. Y más, si lo que vos estás haciendo es obedecer lo que el Padre le había mandado. En este ejemplo, el Padre viene a ser Dios. Si vos estás intentando hacer lo que Dios te mandó a hacer, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Ustedes se tienen que ir hoy de acá convencidos completamente de que sea la situación que sea que estés viviendo, Dios está a tu lado, que las formas que nosotros creemos que deberían ser diferentes van a cambiar en algún momento, porque vas a ver, al finalizar el mensaje vas a ver de otra manera, vas a ver las situaciones de otra manera. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que nuestra fe debe estar plantada, inamovible, con que Dios no nos va a abandonar en el medio de las situaciones. Nosotros necesitamos una fe para soportar. Jacob hasta ahí había soportado durante más de 20 años las situaciones que el suegro había abusado de él. Se las había soportado. Nosotros necesitamos una fe para soportar la situación, una fe para mantenerte firme, siguiendo en las reuniones, manteniéndote en comunión con el Padre, porque eso es lo que te va a mantener durante la situación, durante las crisis, durante las tormentas. Pero necesitamos otra fe para salir de ese lugar, para salir de esa crisis. Para salir de esas situaciones necesitamos subir a otro nivel de fe. No es la misma fe que necesitas para soportar la tormenta que para salir de la tormenta. Y Jacob lo tuvo, y Dios quiere mostrarte cómo. Lo primero que hizo Jacob fue enojarse, se rebeló contra la situación. Después de 20 años se plantó y dijo: no, basta. Tomó la actitud, se hartó de lo que estaba viviendo. Eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Hay 3 formas que Dios nos va a enseñar hoy para terminar con las crisis, o por lo menos con esta. La primera es hartarte, cansarte de la situación que has vivido, plantarte y decir basta. La segunda, que es lo que hace Jacob, necesitamos una estrategia de parte de Dios, necesitamos una dirección de parte de Dios para poder salir de esa situación. Miren lo que le sucede a Jacob. Siguiente, por favor. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas.
y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos lisados, pintados y salpicados de los diversos colores. Jacob se enoja con la situación, se planta delante del suegro y le dice que se quiere ir. Entonces arregla con el suegro le pide que no se vaya y le ofrece el suegro, que Jacob mismo se ponga el sueldo que él quería. Entonces llegan a un arreglo y dicen: las ovejas blancas sin manchas son para el suegro, todas las demás que salgan manchadas son mías. Entonces así arreglaron, convinieron, con el favor de Dios pudo arreglar de esta manera. Entonces, esto que acabamos de leer es una estrategia que Dios le da a Jacob. Le dice: hace esto, y dice que las ovejas y las cabras que empiezan a pertenecer a Jacob empiezan a multiplicarse, y cada vez más, y las de Labán, el suegro, empiezan a ser cada vez menos, cada vez más débiles, cada vez más flacas, cada vez peores. Entonces, Jacob, a pesar de la crisis en la que se había cansado y había decidido que no quería más, empieza a ser prosperado. Los animales que le pertenecen a Jacob empiezan a crecer de tal manera que se empieza a empoderar. Jacob empieza a tener mucho ganado, empieza a tener familia, empieza a tener criados, siervos, que en ese tiempo los poderosos eran los que podían lograr eso, los que podían tener eso. Entonces, volvemos atrás. La primera reacción que tiene Jacob es hartarse. Se plantó y dijo: basta. La segunda, necesitó una estrategia de parte de Dios, una dirección de parte de Dios para poder salir de esas situaciones y para poder salir bien parado, porque él sale de la tierra de su suegro empoderado, bendecido, que fue lo que el padre le había profetizado hacía mucho más de 20 años. Hacía más de 20 años el padre le dijo: Dios te multiplique, te fructifique. Jacob empieza a lograr todo eso, aún en medio de la crisis, aún en medio de la casa de Labán, de su suegro, donde había pasado y donde había vivido todo lo que había vivido, por eso se hartó. ¿Seguimos hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, entonces Jacob empieza a ser prosperado aunque estaba en medio de la situación, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esto no era todo, porque al final lo que el padre le había dicho a Jacob era: y te bendeciré y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio. Poneme el anterior, por favor, el 3. Esta es la bendición de Isaac sobre Jacob. El Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique. Hasta acá se estaba cumpliendo. Jacob empezó a tener familia, empezó a tener hijos, empezó a tener criados, siervos a su cargo. Eso significaba poder. Eso significaba, estaba bien visto en esa época. Empezó a fructificar y multiplicarse. Empezó a tener ganado,
que el ganado en aquel tiempo eran para los ricos. Empezar a ser empoderado, el cuarto entonces. Pero estaba incompleta la bendición, la promesa del Padre estaba incompleta hasta acá. Dice, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces, Jacob empezó a tener parte de la bendición. Se pelea con el suegro, se va, empieza a tener ganado y se lleva todo. Sale de ese lugar, de esa crisis, con todo, se lleva todo. Parte de la bendición está cumplida. Siguiente, el 32:1 era. Y Jacob sigue su camino. Jacob siguió su camino. ¿Qué quiere decir? Empieza a volver a su lugar, a su tierra. Vieron que en el anterior leíamos que se iba a posesionar en un lugar, en una tierra. Bueno, Jacob empieza a terminar de cumplir la promesa que el Padre le había hecho. Empieza a volver a su lugar donde Dios lo quería poner. Y esta ahora viene, creo que la peor parte, la más difícil. Jacob vuelve a su tierra. Quizás muchos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios, tenemos palabra de parte de Dios que nos haya dado, y tal vez así como a Jacob le haya prometido una tierra, no significa que nos vayamos a mudar de ciudad, de país. Quizás algunos sí, quizás algunos Dios los lleve a otros lugares, pero no se refiere a un lugar físico, sino se refiere, cuando Dios dice de llevarlo a una tierra, significa de posesionarlo, de darle posesión en un lugar donde Jacob empieza a ser visto de otra manera por los demás. Vuelvo a repetir, no porque Jacob se lo merecía. Jacob no se lo merecía, y ahora vamos a ver parte de lo que Jacob había hecho. No se lo merecía, sino que Dios es el que te quiere posesionar en un lugar de privilegio, como hijo verdadero. Y va más allá de algo material. Hasta acá, Jacob empezó a recibir bienes y riquezas, familia, prosperidad. Ahora Dios lo está llevando a un lugar de privilegio, hasta el punto que hoy en día, después de miles y miles de años, aquí estamos hablando de Él. Esos quizás sean los lugares de privilegio de que Dios tiene planeado para tu vida. No solamente una bendición natural, humana, material. Pero la peor parte viene ahora. Jacob empieza a retornar a su lugar. Siguiente, por favor. Y tiene un acontecimiento. Dice, el anterior, 32:1, ¿puede ser? ¿O? Bueno, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob se decide regresar al lugar donde Dios lo quería poner, dice que le salen ángeles al encuentro. ¿Por qué? Porque los ángeles salen al cruce de Jacob. Muchas veces los ángeles vienen a ayudarnos por lo que está a punto de acontecer.
Los ángeles muchas veces son enviados a nuestra vida para ministrarnos, para ayudarnos por lo que va a ocurrir en poco. Porque más adelante, ahora sí, el 7, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Temor y angustia, dos demonios. Los que tienen el poder del temor y de la angustia son demonios. ¿Qué había sucedido? A pesar de todo lo que Jacob había vivido estos 20 años, que estaba cansado, frustrado, dice que había sido muy duro el trabajo de sus manos, ahora encima cae, cuando dice tuvo gran temor, es que estaba posesionado por el temor y por la angustia. Era algo sobremanera que no se puede controlar. ¿Qué había sucedido? Hacía mucho más de 20 años, antes de salir de su casa, de sus padres, Jacob había engañado al hermano. Jacob había traicionado al hermano. Y esta es la tercera de las formas que debemos aprender. Después de haber pasado 20 años, más de 20 años, tratando de cumplir y tratando de esforzarse por aquella promesa que el Padre le había dado, Jacob empieza a volver con familia, prosperado, habiendo salido de esa crisis. Sin embargo, ahora se tienen que encontrar cara a cara con algo que en el pasado había hecho mal, había dejado colgado. Hacía más de 20 años que había traicionado a su hermano, se había portado mal con su hermano, y ahora que tenía que volver en gloria, empoderado, bendecido, vuelve a ser humillado, vuelve a ser avergonzado, hasta el punto que demonios vienen sobre él y no se puede librar. Si ustedes leen la historia, Jacob empieza a hacer estrategias como para que el hermano que venía a su encuentro, la Biblia nos enseña que venía el hermano con 400 hombres, venían a matarlo. Eso era lo que creía Jacob. Y entonces por eso tuvo gran temor, se angustió, creyendo de que iba a perder todo, que le iban a matar, que iban a matar a su familia. Eso fue lo primero que le vino. Como a cualquiera de nosotros, humanamente. Entonces, la tercera forma que Dios nos quiere enseñar hoy es que si nosotros dejamos algo sin resolver en el pasado, un día cuando ya empecemos, cuando Dios te empieza a usar, cuando Dios te empieza a promover, cuando Dios empieza a darte las promesas que te ha prometido, te vas a tener que encontrar con algo de tu pasado que te va a avergonzar, te va a humillar, te va a derrotar, porque estos angustia y temor vienen a destruirlo. Entonces, la enseñanza que Dios nos quiere dar hoy son 3 pasos. El primero, hartarte de las situaciones que has vivido, que sabes que no son de Dios, ¿no? Segundo, necesitas una estrategia de parte de Dios para salir, que si vos la buscás, si vos la pedís, Dios te la va a dar. Dios no te va a negar eso, pero la tenés que buscar, la tenés que pedir, tenés que pagar un precio. Y la tercera es que si le hiciste mal a alguien,
te arrepientas, le pidas perdón. Eso puede ser vergonzoso, pero más vergonzoso, más humillante va a ser si vienen los bichos, los demonios, y te lo van a cobrar. Entonces, buscarle la manera que quieras, hacer como quieras, como te salga, como no importa. Pero si vos le hiciste mal a alguien, volvé, pedile perdón, arrepentite. Quizás a esas personas no las viste nunca más, quizás esas personas fallecieron, nunca más te enteraste de sus vidas, quizás esas personas nunca se enteraron que vos les hiciste trampa, los engañaste, pero vos sí sabes, y Dios también sabe. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista, porque no se trata de que nosotros acá queremos avergonzar a nadie. Siempre repetimos lo mismo. Hay situaciones en las cuales se trata de vos y Dios. Lo único que tenés que tomar conciencia es que Dios te está avisando. Hay 3 maneras de las cuales podríamos salir de la crisis, que podríamos cerrar las puertas de nuestro pasado, literalmente, para que ese pasado el día de mañana no venga a golpearte la puerta y a querer cobrarte. Se trata de un trasfondo espiritual. Hay demonios que el día de mañana, si tú no saldaste las cuentas, van a venir a cobrarte. Dios quiere librarte de eso. Por eso, aunque sea desagradable reconocer delante de alguien, ir a pedir perdón a alguien, no es lindo, obviamente que no, pero es preferible, si Dios nos está avisando, es preferible que de alguna manera nosotros le busquemos la vuelta y lo hagamos antes que sea peor. Así que primero vamos a Julio, vamos a hablar por los diezmos, vamos a despedir a la gente a través de las redes que nos ven, que nos sintonizan, y después nosotros vamos a orar. Y también les vuelvo a repetir, Dios no le interesa avergonzar a nadie. Aquel que sabe cómo renunciar, que sabe cómo orar, cómo cortar, lo puede hacer desde ahí del banco. Pero también aquellos que no saben o no entienden cómo, nosotros vamos a estar acá para ayudarlos a orar. El altar, como dijo la pastora hoy, está abierto. Y no es porque acá adelante haya magia, sino que es una actitud que nosotros demostramos delante de Dios, de que, Señor, me acerco más a ti. Es como decirle, Señor, sí, yo quiero, si alguna vez ofendí a alguien, si alguna vez herí a alguien, si alguna vez engañé, Señor, yo quiero arrepentirme. Se trata de eso, solamente y simplemente eso. Dios perdona, Dios libra, Dios restaura.
Y es lo que va a hacer ahora a continuación. Le voy a estar pidiendo que se pongan de pie. Vamos a estar orando. Así como dice esa palabra, que el hermano dijo, todavía no estaba completa la bendición. Había parte de la bendición, pero todavía no estaba completa. Porque el Señor quería hacer algo. El Señor quería hacer algo en Jacob. Que me hoy y desde hoy en adelante quiere hacer algo contigo. Con tu vida, con tu economía, con tus finanzas, con tu trabajo, con tu empleo, con lo que tú te dispongas a hacer, con lo que quieras lograr. Lo ponemos delante del Señor esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor amado, delante de ti nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros planes, nuestros negocios, nuestro trabajo, Señor, nuestros patrones. Señor, así como hemos recibido bendiciones económicas, físicas, Señor amado, como hemos escuchado el testimonio de la hermana, Señor, pero falta algo todavía, Señor. Nuestro interior demanda algo, Señor, que tiene que estar completo, y eso proviene de ti, Señor. Completa la bendición, Señor amado, de nosotros. Completa la bendición, Padre, no solamente para que nosotros podamos ser prosperados, bendecidos, Señor amado, sanos totalmente, sino también para poder enseñarle a otros, para poder compartir, para poder bendecir a otros, a nuestra descendencia. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Padre Celestial, si te hemos robado en los diezmos, en las ofrendas. Perdona a tu pueblo, Señor amado. Dice tu palabra que aún, Señor amado, si hemos sido fieles en lo poco, en mucho tú nos pondrás. Y sé que la bendición está de nosotros, está de nuestro lado, Padre, porque queremos hacer lo mejor posible, Señor, para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sé que tú eres el dueño de la plata y del oro, y tú no nos dejas faltar nada, Señor amado. Pero tú sabes, Señor amado, qué es lo que nos falta en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Por eso actúa, Señor, conforme en esta palabra, Señor. Te damos a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Recibe, Señor. Pasa, hermano, si quieres pasar. En el nombre de Jesús. Recibe, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Dios les bendiga en esta tarde ricamente. Hasta la próxima reunión el sábado 16:30 horas.